Bien, podemos tomar asiento. Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera en esta tarde recordar el motivo, el origen, lo que nos ha movido a estar juntos, reunidos, convocados en esta fiesta de la misericordia. Y precisamente quisiera recordar esa inspiración que recibió Sor Faustina, esa visión que luego la Iglesia tradujo y lo oficializó a través de la fiesta, la veneración a la Divina Misericordia. Precisamente la inspiración que condujo a la institución de esta fiesta en la Iglesia procedía precisamente del deseo de Jesús. Jesús siempre ha querido manifestarse, y a través de la historia ese mismo Jesús que fue enviado por el Padre ha querido manifestarse en distintas personas, en nuestros santos y santas de la Iglesia, en toda la historia de la salvación, y en nuestros días también tenemos hermanos y hermanas que muestran la presencia de Jesús. Y fíjense que entonces esta fiesta en la Iglesia procedía de ese Jesús que siempre está anuente a comunicarse, y se comunicó a Sor Faustina, una religiosa polaca, como ustedes bien saben, y le dijo: deseo que el primer domingo después de la Pascua de Resurrección sea la fiesta de la misericordia. Y esto está anotado en el diario, en el número 299 del diario de Sor Faustina. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracia sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias. Diario número 699. Por eso nosotros estamos convocados. Por eso el Espíritu del Señor nos convocó a cada uno de nosotros, nos invitó para que seamos partícipes de esas gracias de Dios a través de esta devoción a la Divina Misericordia, y que no solamente nos quedemos con nosotros encerradas esas gracias, esas maravillas que Dios hace en nosotros, sino que seamos capaces también de transmitirla y comunicarla a otros hermanos y hermanas nuestras. Vamos entonces a iniciar con la palabra de Dios. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Somos hombres y mujeres de la palabra. Cargamos nuestra Biblia ahí y buscamos y hacemos lectura. Juan capítulo 14, versículo 6. Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. En realidad ya lo conocen y lo han visto. Le dice Felipe: Señor, enséñanos al Padre y nos basta. Le responde Jesús: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pides que te enseñe al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi cuenta.
El Padre que está en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, créanlo por las mismas obras. Palabra del Señor. Fíjense, hermanos, que cada uno de los evangelistas tiene un mensaje particular, especial. ¿Cuál es el mensaje que nos deja el evangelista Juan en su conjunto? Precisamente el evangelista Juan toca el tema de la fe en Jesús. Por eso cada uno de los pasajes, de los textos que nosotros escuchamos, que nosotros proclamamos, leemos, meditamos, reflexionamos, siempre va a ir en esa perspectiva, la perspectiva de la fe en Jesús. Cómo los primeros cristianos y cómo nosotros vamos creciendo en esa fe en el Señor Jesús. Y por eso, ¿saben cuál es el juicio del mundo según el evangelista Juan? Es la incredulidad, el no reconocer que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías, Jesús es el Dios con nosotros. Por eso aquí le está preguntando Felipe, le dice Felipe: Señor, enséñanos al Padre. Y comienza ese diálogo con Jesús. Dice: si me has visto a mí, le dice Jesús, si me has visto a mí, si has compartido conmigo, entonces has compartido con el Padre. Me conoces, porque yo y el Padre somos uno. Entonces va en la perspectiva del conocimiento. Por eso el evangelista Juan va a anotar, va a subrayar que el juicio no es al final de los tiempos, sino el juicio se hace presente aquí. Si el hombre es capaz de adoptar, acceder libremente desde un corazón libre al Señor y reconocer que Jesús es el Señor y Salvador de la historia. El juicio del mundo entonces está en que, como dice Juan, dice, en que algunos no le reconocieron. Entonces precisamente esa palabra es para nosotros. Nos invita a renovar nuevamente y decirle a lo mejor: Señor, enséñanos al Padre. Señor, enséñanos al Padre, enséñanos de la misericordia del Padre. Y por eso hemos venido aquí, para que el Señor Jesús nos enseñe. Y precisamente de esos rayos que emanan del corazón traspasado de la divina misericordia, nosotros podamos, ¿verdad?, dejarnos envolver por esos rayos, los rayos de color rojo que simbolizan, ¿verdad?, la vida, las almas de las vidas de todos los seres humanos. Y esos rayos blancos que están representando precisamente la salvación de esas almas. Y aquí estamos nosotros. Y precisamente entonces del corazón traspasado de Jesús emanan esos rayos. Y la mano de Jesús que contiene esas llagas y esas heridas está haciendo relación precisamente a la crucifixión de Cristo. Y ese letrerito que dice: Jesús, en vos confío, en ti confío, nos está llamando a esa confianza permanente que tenemos que tener en Jesús. Señor Jesús, muéstranos al Padre. Precisamente hoy entonces vamos a hablar un poco de la misericordia. Y hablar de la misericordia, esto inmediatamente nos vincula con las experiencias particulares que cada uno de nosotros ha vivido. ¿Quién en la vida no ha experimentado la misericordia? Y podríamos decir, bueno, ¿quién no ha experimentado la misericordia en su vida? La misericordia de Dios no es capaz de ser misericordioso con uno mismo. Y es muy difícil cuando uno se encuentra testimonios de personas que no se perdonan a sí mismas. Y constantemente le están diciendo: Padre, me acuso de esto. Y quizás ese pecado lo ha confesado muchas veces, pero reitera la misma confesión. Y no es que Dios no te haya perdonado, ya Dios te perdonó, ya Dios tuvo su misericordia contigo y Dios te ha levantado, Jesús te ha levantado. Pero el problema está en que nosotros no hemos aprendido a perdonarnos,
No hemos aprendido a tener misericordia con nosotros mismos y por eso siempre estamos levantando el dedo acusador contra nosotros mismos, e inclusive esto también va a afectar a las personas que conviven a diario con nosotros, porque yo siempre tendré una perspectiva negativa para reconocer lo bueno que tiene la otra persona. No he logrado hacer ese proceso de reconciliación, de mirarme con ojos de misericordia, con ojos de amor, con ojos de ternura. Y el problema precisamente, como les decía, no está en que Dios no nos ha perdonado. Dios es rico en misericordia, nos dice la palabra de Dios, y constantemente nosotros lo estamos anunciando, constantemente nosotros lo estamos predicando. Pero la pregunta crucial, la pregunta es importante: ¿nosotros realmente nos creemos que Dios es misericordia? Dice la palabra: tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para darnos vida, para salvarnos, para que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que tengamos vida eterna, que tengamos salvación. Tenemos entonces, para tratar el tema de la misericordia, tenemos que, en primer lugar, experimentar la misericordia del Padre. Porque quien no experimenta la misericordia del Padre se incapacita. Quien no es misericordioso consigo mismo se mira con ojos de ternura, a pesar del pecado, del error más grande que haya cometido, Dios lo perdona, si hay un arrepentimiento sincero. Y el Señor nos los ha expresado a través de la historia de la salvación. Cómo el mismo Jesús fue capaz de abajarse, y era el Hijo de Dios. Dice el apóstol Pablo, la condición del Hijo de Dios. Y a pesar de que gozaba de esa condición de Hijo de Dios, se abajó, se hizo igual a nosotros, excepto en el pecado, porque Él es santo, nosotros no. Pero a pesar de nuestra condición de miseria, a pesar de nuestra condición de pecado, a pesar de lo que somos, el Señor sigue apostando por cada uno de nosotros, porque somos sus hijos, porque somos sus hijos amados. Y aquí no importa lo que usted haya hecho en la vida, lo importante es esa actitud. ¿Por qué? Porque Dios no mira desde la razón humana como nosotros miramos. Nosotros sí marginamos, nosotros sí excluimos. Si este no piensa como yo, si este no hace lo que yo quiera, si este es distinto a mí, yo sí margino. La razón humana sí me lleva a marginar. La razón humana me lleva a excluir. La razón humana me lleva a desterrar de mi corazón, de mi vida, a la otra persona. Pero Dios no es así. El Dios de Jesús no margina, sino es un Dios que congrega. Y precisamente Jesús viene a este mundo enviado por el Padre para cumplir una misión y una tarea. ¿Cuál es esa tarea y misión? Precisamente congregar a todos sus hijos dispersos, que están dispersos en el mundo. Y a veces nosotros, ¿verdad? Pensamos que estamos dentro de la iglesia porque somos los más buenos. Y no es así. Nosotros estamos dentro de la iglesia. Yo soy sacerdote, soy misionero claretiano, por pura misericordia de Dios. Y entonces nosotros nos creemos, ¿verdad? Pensamos que yo estoy en la iglesia porque tengo los méritos, porque tengo los títulos, porque tengo las capacidades. Esas capacidades que Dios te ha dado, te ha concedido, esos talentos, es el Señor que te los ha dado. Y así como te ha dado talentos, carismas para ponerlo al servicio de la comunidad cristiana, así mismo el Señor te los puede quitar si tú no los pones en práctica, si tú no los pones al servicio de tus hermanos. Porque esos carismas, si usted sabe, si usted le gusta leer, si usted le gusta cantar, usted canta, usted predica, póngalo al servicio de la comunidad. Si usted organiza, es para ponerlo al servicio de la comunidad. Los dones y carismas que da el Espíritu de Dios
no es para guardarnos, sino para ponernos al servicio de los demás. Y precisamente todo eso es misericordia. Jesús viene a expresar la misericordia del Padre. Y fíjense, hermanos, si uno da un vistazo rápidamente por los evangelios, encontramos que la mayor actitud que manifiesta Jesús en el evangelio es pura misericordia. Jesús se tiene que enfrentar a un mundo en el cual los enfermos, los paralíticos, los pecadores eran marginados. Y eran marginados por la misma religión de ese tiempo, por los mismos sacerdotes de ese tiempo, por las mismas autoridades civiles. Si tú tenías una enfermedad, si tú estabas sufriendo una enfermedad, si eras paralítico, ¿qué pasaba? Dios te castigó porque te portaste mal, cometiste una inmoralidad y Dios te castigó. O de repente tu papá, tu mamá cometió un pecado, entonces ese pecado, ese castigo revierte en ti. Entonces tú no tenías derecho a ser una persona normal, tú no tenías derecho a relacionarte, a comunicarte, a entrar en comunión, a tener una experiencia con Dios. Por eso ustedes recordarán que los leprosos vivían en las afueras de las ciudades. Y cada vez que se acercaba una persona que no estaba enferma, ellos tenían que gritar fuertemente: leproso, leproso, porque eran los marginados. Preguntémonos hoy en día, hoy en Panamá, en nuestra parroquia, ¿quiénes son esos leprosos? Si hoy nosotros en nuestra parroquia, en nuestras comunidades cristianas, en nuestros grupos apostólicos, damos prioridad a esos leprosos, puede ocurrir lo contrario. Marginamos, excluimos, y cada vez esas personas se van haciendo más distantes. No logran experimentar la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos instrumentos de la misericordia del Padre. Ustedes y yo somos instrumentos de la misericordia del Padre. Debemos revelar y manifestar con nuestra vida el rostro de ese Padre bueno que acoge a sus hijos. Y por eso entonces Jesús se convierte en una persona mal vista, porque Él se sienta a la mesa con cobradores de impuestos, con personas que tenían nefasta reputación. ¿Y cómo puede ser el Hijo de Dios que se siente a la mesa con cobradores de impuestos? ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios se detenga a conversar con adúlteras, con pecadoras, con prostitutas, si Él no puede ser? Y desde esa lógica no cabía en la mentalidad de los sacerdotes, de la religión, de las autoridades civiles del tiempo de Jesús, que Jesús venía precisamente a rescatar y que Jesús era el médico, el sanador de nosotros los pecadores. Y no estamos muy lejanos a esto. No estamos muy lejanos a esto. Porque de repente cuando nosotros optamos por ciertos apostolados y pastorales desde la marginalidad, ¿pero qué hace ahí? Yo les cuento, por ejemplo, un testimonio cuando yo trabajé en Honduras. Yo trabajé varios años en Honduras, casi la mayoría de los años trabajé fuera de Panamá hasta ahora que estoy de regreso. Cuando trabajé en Honduras, me focalicé en las pandillas juveniles. Trabajamos pastoral juvenil, grupos juveniles, y un día sentado con los miembros de la pastoral, de la coordinación de pastoral juvenil. Bueno, pero qué interesante. Tenemos en la parroquia casi 20 grupos juveniles. ¿Y qué vamos a hacer? La preocupación de tantos jóvenes que están reclutando nuestras comunidades. La parroquia tenía varias comunidades, varias iglesias. ¿Qué vamos a hacer con esos jóvenes que se están perdiendo? Pero era muy delicado estar en ese mundo en la calle. Me decían: padre, usted está trabajando con ellos, con los pandilleros, porque usted no le ha violado a su mamá, a su hermano. Ciertamente que era un peligro. Pero por lo menos uno decía, de 1 o 10 que uno trabaje, por lo menos 1 o 2 pueden rescatar, para ser un poco sinceros, porque no es fácil el trabajo.
Pero en medio de toda esta travesía, de esta aventura de trabajo pastoral y de experimentar, y sobre todo porque Dios me dio la oportunidad de experimentar también la misericordia en medio de esa gente de la cárcel, de los privados de libertad. Íbamos a visitar las cárceles y sobre todo me focalizaba mucho en los pandilleros, les escuchaba y le daba a uno cierto miedo y temor ver todos esos rostros y esas manos, ese cuerpo tatuado. Pero bueno, tenemos que ser instrumentos de la misericordia del Padre, porque como dice la palabra, si hay 99 ovejas y una se pierde, dice el Evangelio, dice, voy en búsqueda de esa una que se ha perdido. Y no importa. Y así como yo, que experimenté la misericordia de Dios en medio de ellos, porque no todo en la cárcel es malo, también eres capaz de escuchar testimonios de gente que realmente hay una conversión verdadera, que verdaderamente hay un arrepentimiento sincero, y uno dice, bueno, ¿qué puede? Uno, si viene desde afuera, uno dice, pero ¿qué puede estar la misericordia de Dios? ¿Qué puede haber la conversión en una cárcel donde hay tantas situaciones difíciles? Pues sí, Dios está en todas partes. Dios no deja de derramar su misericordia sobre todos, sin importar lo que hayamos hecho en la vida. Lo más importante es el arrepentimiento sincero. Y fíjense que yo también experimenté como la misericordia del Señor, porque precisamente en esos años se dio la masacre en la Granja Penal. Yo trabajaba en la zona Atlántida de La Ceiba. Una granja penal, se le llamaba así la Granja Penal, de más de como 1.200, tenía la capacidad para 500 privados de libertad. La mitad presos comunes y la otra mitad pandilleros juveniles. Y resulta que ese día, precisamente, yo me estaba acercando para visitarles. Ellos estaban castigados porque en la semana hubo una requisa, se le encontraron armas a los pandilleros y totalmente pues les quitaron las armas y los castigaron. Un día sábado me estoy acercando a la cárcel y me avisan, padre, fíjese que ha ocurrido una masacre. Y uno mira la masacre, entonces se detiene a ver la televisión, lo que pasa, y contempla, bueno, pero si este rostro de ese muchacho lo estábamos acompañando, él estaba hablando conmigo la semana pasada, que estábamos preparando la Semana Santa, pero ¿cómo pasó esto? ¿Por qué? Porque entraba la ambulancia, sacaban camillas, veías un brazo por aquí, una pierna por acá, pero ¿qué pasó ahí? Y lo peor del asunto es que cuando ya pasó todo el tema, me cuentan la historia, andaban una pastora evangélica y otra muchacha predicándole la palabra. Y resulta que cuando se volvió la masacre ahí, que comenzaron a agredirse armas, machetes, pistolas, vinieron los pandilleros y le dijeron a la señora, la pastora, métase aquí, escóndase aquí mientras que pasa esto. Y entonces vinieron un grupo contrario, le pusieron candado y rociaron combustible. Quedaron impregnados los cuerpos de 22 pandilleros que estaban en esa celda y el cuerpo de esas dos mujeres. Entonces ese día para mí yo me sentí tan mal, porque digo yo, si yo iba para allá, pero algo me detuvo en la parroquia con esto y lo otro. Digo yo, a mí me hubiera corrido la misma suerte. ¿Por qué? Porque yo siempre mi trabajo fue focalizado con ellos, y ellos me hubieran defendido. Ellos me hubieran dicho, padre, métase aquí. Digo yo, no estuviera contando esta historia, y todo esto le comienza a uno a dar vuelta. Pero Señor, ¿pero qué? ¿Qué me estás diciendo? Tú me estás hablando a través de esto. Y uno va encontrando en el sentido de la historia. Bueno, ¿tú para qué me quieres? ¿Será que tú me quieres? ¿Verdad? Porque me prestaste un poquito la vida. Me has prestado la vida porque yo pude haber muerto ahí. Y son acontecimientos en donde uno no solamente tiene que verlo desde la lógica humana, sino también en esos acontecimientos de nuestra vida, hermanos. Tenemos que verlos desde el misterio de la fe, desde el misterio de Dios.
¿Por qué? Porque hay situaciones humanas que nosotros no controlamos. Nosotros quisiéramos controlar todo. Inclusive a veces tenemos la tentación de querer manipular a Dios, querer hacer a Dios un Dios de bolsillo, que me lo meto en el bolsillo y trato de manipularlo, trato de que Él haga lo que yo quiero. Por eso hay un libro de Carlos Valles que dice, dejar a Dios ser Dios. Y yo me digo siempre, ¿cuánto voy a dejar a Dios ser Dios? Y a veces uno comete la tentación de no dejar que Dios sea Dios en mi vida. Esa tentación está latente. Y voy manipulando, camuflajeando mi propia voluntad, mis propios caprichos. Y digo, es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene que ser orada. La voluntad de Dios tiene que ser discernida. Tenemos que orar, rezar y discernir a la luz del Espíritu de Dios para que sea la voluntad de Dios. Entonces uno va descubriendo en ese momento, en esas historias, la misericordia del Señor. Y uno se puede perder, uno puede preguntarle al Señor en los momentos difíciles, ¿por qué, Señor? ¿Por qué sucedió esta situación? Mira, yo oro, yo participo en la iglesia, pero ¿por qué, Señor? Pero con el tiempo uno va encontrando que el Señor, a través de los signos de los tiempos, a través de las situaciones que van aconteciendo, el Señor le va dando respuesta. El Señor no se queda callado. El Señor nos va dando respuesta. Entonces es justamente ahí donde uno es capaz de decir, esa pregunta se me cambió totalmente. Ya no es un por qué, sino un para qué el Señor está permitiendo eso en mi vida. Porque sabemos, Dios nunca nos va a dar un mal a nosotros. No importa que hayamos cometido el error que hayamos cometido en la vida, nunca nos va a mandar un mal, nunca nos va a castigar. Como dice, no hagas eso que Dios te castiga, como todavía, ¿verdad? Como cuando estábamos pequeñitos y le decíamos, y todavía esto se repite. Y el niño, y cuando somos niños nos grabamos eso, es que Dios te castiga. Dios no castiga a nadie. Entonces no hay que decirle a los niños que Dios no castiga, porque Dios no castiga. Cada uno va a cosechar lo que siembra. Si yo he sembrado bien, si yo he sembrado en justicia, si yo he sembrado en amor, si yo he sembrado en solidaridad, si yo he sembrado en fraternidad, ¿qué es lo que voy a cosechar? Frutos buenos, frutos de bondad, frutos de misericordia. Y precisamente entonces, hermanos, porque a veces entramos en esa crisis, entramos en esa noche oscura, cuando no entendemos y comprendemos cómo Dios va actuando en nuestra vida. Y precisamente yo se lo decía en estos días a un grupo, la Santísima Virgen María tuvo que entrar en esa escuela del aprendizaje de los misterios de Dios. No fue en un cerrar y abrir de ojos que María fue comprendiendo. María entró, por eso le llamamos a María la primera discípula del reino, la primera evangelizadora, la primera discípula del reino que se pone en camino junto a su Hijo y se convierte en esa discípula. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde la perspectiva y todo lo racionaliza o lo ve desde la perspectiva humana, uno ahí entonces se pierde. Tenemos entonces que entender nuestra historia personal o dolorosa que sea, desde la perspectiva del misterio de la fe. Bien, quisiera también compartir un texto que nos puede también iluminar. Vamos a buscar Mateo capítulo 18, versículo del 23 al 35. Dice la palabra de Dios: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que decidió ajustar cuentas con sus sirvientes. Ni bien comenzó, le presentaron uno que le adeudaba 10,000 monedas de oro. Como no tenía con qué pagar, mandó el rey que vendieran a su mujer, sus hijos y todas sus posesiones para pagar la deuda. El sirviente se arrodilló ante él suplicándole: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Compadecido de aquel sirviente, el rey lo dejó ir
y le perdonó la deuda. Al salir, aquel sirviente tropezó con un compañero que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y mientras lo ahogaba le decía: págame lo que me debes. Cayendo a sus pies, el compañero le suplicaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro se negó y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo sucedido, los otros sirvientes se sintieron muy mal y fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: sirviente malvado, toda aquella deuda te la perdoné, pero porque me lo suplicaste. ¿No tenías tú que tener compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? E indignado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Así los tratará mi Padre del cielo si no perdona de corazón a sus hermanos. Palabra de Dios. ¿Qué encontramos en este texto? Aparecen dos situaciones que entran en conflicto. ¿Cuáles son esas dos situaciones? Dice que en el Antiguo Testamento era muy común la venganza. Por eso la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Pero entonces, si en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, existía la venganza, ¿cuál es la propuesta que nos hace Jesús? El perdón ilimitado. Y precisamente este texto, esta parábola, Jesús utiliza parábolas, ejemplos sencillos para mostrarnos cómo es el rostro de Dios Padre, cómo es el rostro de ese Padre misericordioso. Y por eso entonces aparece en este texto este rey, dice, que decidió ajustar cuentas con sus sirvientes, y aquel que le debía le perdonó todas sus deudas, le suplicó: perdóname, Señor, todas las deudas que tengo. Y entonces este Señor, que precisamente el mismo Jesús nos presenta el rostro del Padre, este rey que está pidiendo saldar todas sus cuentas con lo que le deben, está representado en ese Padre Dios. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué hace ese Padre Dios? Ese Padre Dios, que es rico en misericordia, que está representado en el texto, en la parábola, por ese rey, tiene compasión. Te perdono esa deuda que tú tienes conmigo. ¿Y qué pasó? Cuando salió feliz y contento porque había experimentado y había sido absolvido de su deuda, se encontró a un compañero que le debía. ¿Y qué hizo con ese compañero? Le cobró. Fue injusto. Y entonces, una vez que ha experimentado la gracia, la pura gracia de Dios, dice, la actitud del siervo es despiadada. Retrata la mezquindad que hay en el corazón humano. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces sale de nuestro corazón esa mezquindad, esa pobreza. Tanto nos ha perdonado el Señor, y a nosotros nos cuesta perdonar a los que nos han herido, a los que nos han hecho daño. Y sabemos que el perdón es un proceso. El perdón no es una cosa de la noche a la mañana: ya te perdoné. Y más aún cuando estamos hablando de una infidelidad en el matrimonio. ¿Por qué es tan difícil perdonar cuando hay una infidelidad en el matrimonio? ¿Por qué? Porque ese señor o esa señora ha confiado plenamente en ese compañero, en esa compañera. Y entonces no cabe desde la razón humana que una persona que está conmigo, que compartimos espacios en común, que compartimos ideales, que compartimos metas, que compartimos objetivos en común, me haga eso. Y por eso es un proceso lento. Por eso a veces llegan las parejas, ¿verdad? Llegan las parejas con estas dificultades, las parejas, los matrimonios, y hay que acompañarles, porque es un proceso lento, no es fácil. Y a veces cualquiera de los dos
insiste, pero es que me tienes que perdonar. Ojo, ella o él tiene que hacer su proceso. Tiene que hacer su proceso de perdón. No te puede perdonar de la noche a la mañana. Tú le heriste, tú violentaste la confianza que ella te tenía. Entonces, ahí tenemos que tener paciencia, la paciencia de Dios. Pero también el texto se refiere entonces, ¿qué hacemos con aquellos que nos han hecho daño? Muchas veces nos salen maldiciones. Un hijo de Dios nunca debe maldecir a otro. No importa el mal, el daño que le haya hecho. Como dicen los abuelitos, dicen, nunca hay que maldecir, porque esa maldición que uno le echa a la otra persona, y es sabiduría de nuestros ancianos. Una vez lo escuché en un asilo de ancianos. Si yo maldigo a alguien, Padre, esa maldición me va a caer a mí. Sabiduría popular. Por eso no podemos maldecir. Dios nos creó para bendecir. Dios nos creó para bendecir. Y ciertamente que hay gente que nos ha hecho daño en nuestra vida, pero yo no puedo girar en torno a ese daño que me ha hecho esa persona. Yo tengo que trascender, yo tengo que ir más allá, porque el que no perdona no es libre, siempre va a ser esclavo. Y ustedes se dan cuenta que de repente ustedes, ¿verdad?, encuentran a las personas que les han hecho daño y son felices, y el que está en mal es uno. Entonces, ¿cómo buscar que el Señor me sane? ¿Cómo sanar esas heridas? Padre, es que no puedo perdonar ese engaño. Sí puedes. En el nombre del Señor vas a poder perdonar ese engaño. Vas a poder perdonar esa traición o esa desilusión que tú estás viviendo, porque has puesto al Señor como el centro de tu vida, porque estás viviendo desde la misericordia del Señor. Ese Señor que te perdonó, ese Señor que no le importó lo que eras, y que en medio de esa crisis, de ese dolor, tú lo viviste con el Señor y el Señor te levantó, porque no estás solo. Dios está contigo, Dios te acompaña. Y así como dice Jesús en la palabra de Dios, si yo he vencido al mundo, ustedes también son capaces de vencer el mundo. Y a veces se nos olvida y pensamos que estamos solitos. No estamos solos. Dios nos acompaña, Dios está con nosotros, pero tenemos que creérnoslo verdaderamente. Y fíjense la actitud de este hombre. Este hombre se le perdonó y no fue capaz de perdonar la deuda. ¿Y cuántas veces nosotros a lo mejor estamos en misa, estamos pensando en esa deuda, en desquitarnos, en calcular, en planear planes fríos, estratégicos para dañar a la otra persona? Es que se merece que yo lo dañe porque me hizo daño. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso es del mal espíritu. Y por eso, hermanos, los que estamos más metidos en la iglesia, ustedes, nosotros, siempre vamos a ser tentados. El maligno está constantemente, como dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí estaba una señora en 2 días y me decía, mire, yo me estoy preparando para los sacramentos, pero yo hubiera querido hacer mis sacramentos en orden cuando estaba pequeña, ahora me voy a confirmar ya grande, yo mejor me retiro. Ojo, eso es del mal espíritu. El mal espíritu te está conduciendo. ¿Por qué? Porque el mal espíritu, el demonio, no le gusta que usted reciba la gracia en los sacramentos. Al demonio no le gusta que la familia esté unida. Al demonio no le gusta que el matrimonio se entienda, que se comprenda, que se dialogue. Al demonio no le gusta que usted escuche la palabra, que usted medite la palabra, que usted ore, que usted crea en Dios. Todo eso le molesta al demonio.
Entonces no podemos darnos el lujo de darle las puertas, de abrir las puertas y ventanas de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra existencia al demonio. Porque cuando el demonio se apodera de nosotros, hace que nosotros hagamos daño a los demás. Y Dios nos creó a cada uno de nosotros gente buena. Hay bondad. Dice la palabra, han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando abrimos la puerta, cuando dejamos que entre el mal, entonces ahí comienza a aparecer el pecado. Y ese pecado no solamente me afecta a mí, porque ese pecado también me lleva a afectar a los que están a mi alrededor, a los que conviven conmigo, a mi familia. Y a veces entonces uno se convierte en una piedra de tropiezo para el esposo, para la esposa, para los hijos, para los hermanos que quieren caminar en el Señor. Somos un obstáculo para la misericordia del Señor. Dios quiere manifestar la misericordia para con esa persona, pero somos obstáculos. Somos obstáculos para que Dios se manifieste, para que el Espíritu se manifieste en la vida de ese hermano, de esa hermana. Por tanto, esta actitud, ¿verdad?, mezquina. Dios perdona por pura gracia. Dios nos da su misericordia. La misericordia del Señor es un don, una gracia que tenemos que pedirla constantemente. No la compramos en el supermercado. No se nos da por nuestros méritos, porque somos más buenos o porque oramos más, sino por puro amor. Porque Dios le da la gana. Así. Y por eso a veces le preguntamos, Señor, ¿pero por qué tú me amas tanto si soy tan pecador? Deja de preguntarle al Señor por qué te ama tanto y déjate amar y déjate encontrar por el Señor. Deja de preguntarle al Señor. Dios te perdona por pura gracia. Y la actitud del siervo despiadado retrata pues precisamente esa mezquindad del corazón humano. Hermanos, quien haya experimentado la misericordia del Padre no puede andar calculando las fronteras del perdón y la misericordia. Yo no puedo estar calculando las fronteras de la misericordia y del perdón hacia mis hermanos. Yo no puedo quedarme encerrado en ese egoísmo. Yo tengo que salir, yo tengo que trascender y amar al otro. Y finalmente quiero terminar con ese texto bellísimo de Lucas 15, que es la parábola que nosotros conocemos como la parábola del hijo pródigo. Dicen algunos la parábola del hijo prodigio. Pero fíjense que más que mostrar al hijo pródigo, lo que quiere mostrar esta parábola es precisamente el amor del Padre. Dice la palabra de Dios, y añadió: un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo al padre: Padre, dame la parte de la fortuna que me corresponde. Él repartió los bienes. A los pocos días el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano, donde derrochó su fortuna viviendo una vida desordenada. Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel país y empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, recapacitando, pensó: ¿a cuántos jornaleros de mi padre le sobra el pan mientras yo me muero de hambre? Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré: he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a casa de su padre. Estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo se le echó al cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus sirvientes: enseguida traigan el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero engordado y mátenlo, celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido,
Se había perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando se acercaba a casa, oyó música y danzas y llamó a uno de los sirvientes para informarse de lo que pasaba. Le contestó: es que ha regresado tu hermano y tu padre ha matado el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Irritado, se negaba a entrar. Su padre salió a rogarle que entrara, pero él le respondió: mira, tantos años llevo sirviéndote sin desobedecer una orden tuya, y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero cuando ha llegado ese hijo tuyo, que ha gastado tu fortuna con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Le contestó: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Había que hacer fiesta, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Palabra de Dios. Bien, ¿qué acontece en esta parábola? En primer lugar, Jesús quiere describir el corazón de Dios. Jesús nos está manifestando con este tipo de parábolas. La anterior, de ese rey que perdonó la deuda a su sirviente, nos está demostrando cómo es el corazón del Padre. Hace la descripción, podríamos decir, la radiografía total de cómo es el corazón del Padre. No importa, fíjense, no importa en esta parábola el hijo menor, no importa en esta parábola el hijo mayor, no importa los sirvientes. ¿Por qué? Porque lo único que importa en esta parábola es precisamente mostrar lo que nos quiere mostrar el evangelista Lucas, es mostrar el Padre, la alegría y el abrazo de ese Padre. Eso es lo que nos quiere mostrar. Y esa es la misericordia del Padre. Y por eso estamos celebrando la divina misericordia. Porque a través de estos textos encontramos la raíz, el corazón de la misericordia de Dios Padre, revelada en la persona de Jesús, que nos muestra a este Padre preocupado por este Hijo y que extiende esa alegría cuando ve que su Hijo retorna, pero que nace precisamente de ese corazón misericordioso y ese abrazo. El Padre que se alegra solo, ¿por qué? Porque el Hijo ha vuelto. A veces ya en estos tiempos los padres no son mejor que se queden por allá a veces. Mejor que se queden. Uy, esta semana no hay clase. Ay, ¿por qué no hay clase? Y se lo mandan a los profes para que se hagan cargo de los hijos. Yo doy clase en un colegio y soy consejero. Y me llegaron en la reunión de padres de familia, me dice: padre, no, me dice, profe, no aguanto ya digo, se lo dejo para que usted lo componga así. Vamos a ver cómo lo componemos. Es el abrazo del Padre. Cuando el hijo regresa de la escuela, el abrazo del Padre, la alegría del abrazo. Entonces, lo que sí es verdad es que siempre, hermanos, existirá un padre que tenía 2 hijos. No importa si uno de esos 2 hijos era pecador, estaba en la gracia o no estaba en la gracia de Dios. Pero siempre va a existir ese padre. Ese padre siempre te esperará. Les esperará a ustedes y me esperará también a mí. ¿Por qué? Porque ese padre te esperará. ¿Quién queda excluido del amor del Padre que nos espera a todos? Ninguno de los que estamos aquí. Ninguno queda excluido de ese amor. Por eso hemos dicho, siempre existirá un Padre. Siempre existirá nuestro Padre Dios y siempre existirán 2 hijos. El hijo que anda por buen camino y el hijo que anda por mal camino. Pero ese Padre que siempre ha existido, siempre esperará a ese que anda por mal camino.
Y por eso esta parábola muestra la misericordia. ¿Quién puede decir a alguien, a ti el Padre no te espera? A ver, ¿alguna vez ustedes le han dicho a alguien, a ti no te espera el Padre? Por malo que eres, siempre va a haber un Padre esperando, ya sea el que está en la gracia o no está en la gracia. Siempre estará el Padre. Entonces, la parábola contiene toda la ternura del corazón de Jesús. La ternura del corazón de Jesús en relación al Padre del cielo. Es el Hijo que está unido al Padre, que no se ha ido nunca de su corazón. Y se dicen estas palabras: tú siempre estás en mí y todo lo mío es tuyo. Eso fue lo que le dijo el Padre de las misericordias al hijo mayor, que le estaba recriminando que por qué se comportaba de esa manera con ese hijo menor que se había ido. El hijo mayor, que no entendía y comprendía la lógica de la misericordia. Castígalo, dale su lección, termínalo. Ese no merece tu perdón. No mereces que le pongas un vestido, que hagas una fiesta. La ternura del corazón de Jesús en relación al Padre del cielo es el Hijo que está unido al Padre, que no se ha ido nunca de su corazón. Y se dicen estas palabras: tú siempre estás en mí y todo lo mío es tuyo. Y Jesús cuenta la parábola con una ternura que nos lleva tanto al corazón, porque Él se esconde en el camino del Hijo pródigo. Él participa de su perdición y marca su regreso. Él es el que vuelve, incluso cuando nosotros todavía éramos pecadores. Por tanto, hermanos, nunca perdamos de vista que a pesar de nuestra condición de miseria, siempre habrá un Padre. Y no cualquier Padre, el Padre de la misericordia, que siempre estará esperando el momento oportuno en que usted y yo le digamos ese sí definitivo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,